Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar con la clase 6 de Salud Pública 2 y vamos a ir terminando con este tema de brote, de endemia, epidemia. Vamos a ver un poquito lo que es vigilancia epidemiológica. La próxima clase va a ser la última de este tema, o sea, de esta unidad. Vamos a ver vigilancia epidemiológica y ya después vamos a ir entrando en lo que son programas, en lo que es divulgación, en por qué hacer ciertas cosas, cómo hacer promoción y prevención. O sea que vamos a cambiar un poquito el tema este que estamos viendo hasta ahora. Bueno, la clase se llama Epidemias, Endemias y Pandemias, Brotes y Vigilancia Epidemiológica. Bueno, repasamos un poquito el proceso salud-enfermedad, la tríada epidemiológica, el huésped, el agente y el ambiente. Sencillo, ¿eh? El agente, un virus, una bacteria, lo que sea. El ambiente, el lugar donde vive, podemos encontrar lo que quieramos. Y después el huésped. Principalmente lo que a nosotros nos interesa mucho es el ser humano, pero también hay animales que son huéspedes de ciertos agentes que después eso nos van a terminar contaminando a nosotros. Bueno, el proceso salud-enfermedad, tenemos un agente y nosotros sabemos que hay nuevos agentes. Por ejemplo, esto que está pasando ahora con el COVID-19. Velocidad de comunicación, tenemos resistencia a los antibióticos, se ha creado resistencia a muchos antibióticos, no me voy a poner a hablar y a nombrar que ya se los he explicado en otras clases, y la convivencia con los animales. Hoy se convive mucho con mascotas y con animales. ¿Estamos? Y habíamos visto que los huéspedes no solamente era el ser humano, sino que también animales que nos pueden transmitir enfermedades. El ambiente. El ambiente también está determinado, muy determinado, por lo que es la pobreza, ¿eh? Y el deterioro de programas de prevención y control. ¿Estamos? También no vamos a parar mucho a describir esto, creo que lo están viendo, todo el mundo está saturado de esta información. Lo que influye ahora, por ahí nos vamos dando cuenta, lo que influye la pobreza en el proceso de salud de enfermedad y lo que han sido los programas de prevención y control, como se han ido deteriorando a través del tiempo. Y el huésped, que somos nosotros o algunos animales, bueno, también lo vimos, inmunosupresión, muchos que estamos inmunosuprimidos por ciertas enfermedades o ciertas cosas que nos pasan, el hacinamiento, hemos comenzado, nosotros acá no nos damos cuenta, pero hemos comenzado a vivir hacinados. Aunque acá sí nos damos cuenta a veces que hay mucha gente adentro de una casa. Casas pequeñas que han sido otorgadas en los planes y donde vive mucha gente. ¿Eh? La difícil inmunización, o sea, mucha gente que no lleva a sus hijos a vacunar o gente que no se vacuna contra la gripe o contra el neumococo, o sea, la neumonía llamada por nosotros, o lo que sea, tétano, lo que a ustedes les parezca, gente que es muy reticente a esto. Después hay una convivencia que se ha hecho muy común ahora con animales exóticos. Creo que todos han visto programas en donde hay gente que tiene hasta una iguana de mascota. O sea, las cosas más insólitas vamos viendo. Bueno, después tenemos la desnutrición, ¿eh? La migración, ¿eh? Una mayor exposición hay, porque la gente migra, va de un lado al otro. Creo que en una clase el año pasado una alumna me preguntó lo que significaba, y yo le dije cómo es la migración, cómo vamos de Henderson a Deró,
nos vamos a vivir o a Bolívar o a Pehuajó o a Buenos Aires o de Buenos Aires acá, cómo va migrando interiormente la población. El transporte también influye mucho, y las comorbilidades. O sea que todas estas cosas están todas relacionadas entre sí. Pues si ustedes ven, van siguiendo la flecha, mayor exposición, hay migración, hay desnutrición, comorbilidades, transporte, inmunosupresión, hacinamiento. Bueno, vamos viendo todas estas cosas afectan al huésped en el proceso de salud y enfermedad. Bueno, vamos a ver algo lindo, a mí me gusta mucho esto, lo que es un corredor endémico. Yo les voy a aclarar una cosa, no voy a hacer muchos comentarios, simplemente voy a dar la clase porque ya me pasó en otro año que pedí algún trabajo práctico sobre estas cosas y tuvo una mala recepción. O sea, porque somos especialistas nosotros en hacer las cosas mal, en lo que yo les decía el otro día, justificar. Siempre tenemos una justificación porque hacemos las cosas mal, a inventar, a dibujar estadísticas, por eso no tenemos nada, por eso tenemos los problemas que tenemos. Yo veo un montón de cosas. Veo fotografías de que han hecho lugares donde van a tener los pacientes para aislarlos del COVID con camas de madera. Y la madera está totalmente prohibida. Es imposible desinfectarla. ¿Cómo le pasás un trapito con lavandina a la madera? ¿Estamos? Aparte no son ergonómicas, son petizas para el que tenga que trabajar, para la enfermera, para el médico, para quien sea que tiene que trabajar con ese paciente. La ergonomía no existe. Bueno, todo un montón de fallas, de cosas que se hacen a lo tremendo, a lo grande. No hay nadie que explique ciertas cosas, pero bueno, no quiero hablar porque después empiezan qué dice este, qué no dice el otro, qué dice fulano y qué no dice. ¿Estamos? Simplemente remítanse a lo que pueden haber aprendido el año pasado en CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, y vayan viendo lo que son las medidas, las normas de bioseguridad para un establecimiento sanitario. ¿Qué tienen que tener? ¿Y qué condiciones tienen que tener para nosotros? Estamos, la ergonomía, importantísimo. Bueno, el corredor endémico es una herramienta para clasificar la manifestación de una enfermedad. Establece valores mínimos y máximos de casos en un determinado lugar y periodo. A partir del comportamiento de casos dentro de ese canal o corredor, el alcance de una enfermedad se puede clasificar como endemia, epidemia o pandemia. Yo les puse corredor porque lo que van a encontrar más común es corredor endémico. También pueden ver en algunos boletines epidemiológicos la palabra canal. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso dice canal o corredor. Yo le puse corredor porque es lo más común que va. Esto sería la gráfica de un corredor. Está sacado, fíjense, de acá de Argentina, de corredor endémico semanal de diarreas. Están los periodos, todo un montón de cosas que ustedes después, bueno, son para ir estudiando. El corredor endémico expresa la tendencia estacional de una enfermedad y tiene los siguientes elementos. Tiene la curva endémica propiamente dicha o nivel endémico, que es la línea central del gráfico. Representa la frecuencia esperada promedio de casos en cada unidad de tiempo del año calendario. ¿Estamos? La línea central del gráfico. El gráfico tiene tres líneas. La línea central. Eso es la curva endémica propiamente, o sea, la tendencia estacional de una enfermedad. La curva endémica, propiamente dicha, a nivel endémico, es la línea central del gráfico. El límite superior o umbral epidémico
La línea superior del gráfico representa la frecuencia esperada máxima de casos en cada unidad de tiempo del año calendario. Fíjense que tenemos número de casos y la fecha. En los ejes, en unas coordenadas, en unos ejes cartesianos, tenemos de un lado, por ejemplo, la fecha y del otro lado la cantidad de casos. Bueno, ya vamos a ir viendo algunos ejemplitos. Es un poquito difícil darlo acá, por ahí es más fácil en una clase trabajar en el pizarrón y mostrar, pero bueno, esperemos que lo puedan entender. Y el límite inferior o nivel de seguridad, que es la línea inferior del gráfico, representa la frecuencia esperada mínima de casos en cada unidad de tiempo del año calendario. Bueno, el corredor o canal endémico, delimitada por los límites inferior y superior del gráfico, y representa el rango de variación esperado de casos en cada unidad de tiempo del año calendario. Tenemos con verde, por ejemplo, una zona de seguridad, con otro color la zona de éxito, vamos teniendo. La zona de éxito sería la franja delimitada por la línea basal y el límite inferior de cada unidad de tiempo del año calendario. Creo que ustedes han visto bastante de esto, por lo menos los que hayan visto televisión y hayan visto gráficos en programas que ponen y hacen gráficos y exponen hasta el presidente con ese cuentito de la filmina, donde estaban un montón de gráficos, que eso es todo trabajo de epidemiología. Bueno, la zona de seguridad es la franja delimitada por el límite inferior y la curva endémica propiamente dicha en cada unidad de tiempo del año calendario. Zona de seguridad. La zona que es verde. Generalmente podemos ponerle el color y después lo expresamos, hacemos un cuadradito y ponemos que tal color corresponde a la zona de seguridad, tal color a la zona de alerta, tal color a... Entonces, la zona de alarma es la franja delimitada por la curva endémica propiamente dicha y el límite superior en cada unidad de tiempo del año, que sea, es la que queda en el medio, que es una zona de alerta. Bueno, la zona de epidemia. Zona por encima del límite superior o umbral epidémico en cada unidad de tiempo del año calendario. Epidemia. Bueno, acá tenemos un ejemplo de malaria. Tenemos un nivel de seguridad, que es lo que está abajo, un nivel endémico, que era lo del medio, un umbral epidémico, que era la zona de alarma, y ya lo que tenemos arriba es la epidemia. Y acá tienen, con lo que yo les decía, al costado ustedes ponen con colores lo que quieran ustedes. No importa que sea verde, amarillo, naranja, rojo, no importa. El color lo ponen ustedes, esto no es. Fíjense que tenemos el número de casos a la izquierda y abajo, en la línea de abajo, las semanas epidemiológicas. Las semanas. Bueno, una endemia, lo que vimos recién era epidemia. Una endemia es el número de casos de una enfermedad en un área geográfica determinada, acuérdense, en un determinado tiempo, que se mantiene más o menos estacionaria, con fluctuaciones, pero dentro de un parámetro esperado. Y acá tenemos un cuadrito, por ejemplo, yo lo he sacado del boletín epidemiológico de Entre Ríos, porque fue el primero que encontré, me puse a buscar de la provincia de Buenos Aires, de tal lugar, pero bueno, el que es de Entre Ríos y que habla sobre un corredor endémico semanal de varicela. Y epidemia, el número de casos de una enfermedad que claramente supera lo esperado en un grupo de personas en un determinado tiempo y lugar. Pandemia es el número de casos de una enfermedad que rebasa lo esperado en un grupo de personas
en un determinado tiempo y lugar, y la enfermedad está extendida a 2 o más países. Bueno, ¿qué es un brote? Ya vimos la otra vez, es la expresión inicial de una epidemia, por lo cual es importante su detección oportuna. Es una situación epidémica que representa el aumento inusual en la incidencia de una enfermedad, 2 o más casos relacionados epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. Bueno, acá otro cuadrito también que después lo miran con atención, si quieren pueden pausar y mirar. Tienen una detección de brotes epidémicos, quiénes son los que notifican, por ejemplo nosotros, las regiones sanitarias, el análisis del sistema de vigilancia, vigilancia de rumores, base de datos, brote, coordinación con los registros de salud, las DISAS o regiones sanitarias, como quieran llamarla, plan de trabajo para el control, intervención local, bueno, van viendo todo. Acá yo no me he informado mucho, pero había un plan que se llamaba Plan Vigía. Plan de vigilancia epidemiológica se llamaba Plan Vigía, que no manejaba región sanitaria, lo coordinaba región sanitaria donde participaban todos los hospitales públicos o todas las secretarías o direcciones de salud de los municipios que corresponden a cada región sanitaria, se mandaban los informes y el que manejaba eso era una enfermera. Era una enfermera. Por ejemplo, acá en Pehuajó había una enfermera, en Olavarría, que pertenece a Azul, me daba clases a mí cuando yo estudiaba, era una enfermera la que era directora o jefa de ese plan de vigilancia epidemiológica o plan Vigía, que se llama. Bueno, aspectos importantes del brote, o sea, acuérdense, cuando vimos esos grafiquitos en la otra clase con unas barritas coloradas altas, identificación del caso índice, realización del cerco epidemiológico e intervención en dicho cerco, llenado de ficha epidemiológica, aislamiento, medidas preventivas, informes y recomendaciones, difusión de información. Nada raro a lo que estamos viendo ahora por televisión todos los días. Bueno, por ejemplo, acá tienen una planilla informativa, un ejemplo. Salud diferenció el brote de antivirus de Puyén de los casos registrados en las distintas zonas del país. Hizo una comparativa que pasaba en distintas provincias o zonas del país con el brote de antivirus que hubo en Epuyén, en Chubut. Los objetivos de la investigación de brotes son el control y prevención de las enfermedades, determinar la magnitud del brote, determinar el agente causal, medidas de control inmediatas, obtener mayor información sobre las interacciones entre el huésped humano, el agente y el medio ambiente, y fortalecer la necesidad de vigilancia epidemiológica a nivel local. Bueno, vamos en sí un poquito a ver lo que es la vigilancia epidemiológica. Los componentes. Vigilancia en salud pública. Tiene una vigilancia demográfica y una vigilancia de servicios de salud. Y la vigilancia epidemiológica. O sea, la vigilancia epidemiológica termina, son una rama de la vigilancia en salud pública, y que tiene la vigilancia epidemiológica hacia una vigilancia demográfica, o sea, de las personas, del pueblo, demos, y de los servicios de salud. Vigilancia epidemiológica es un proceso continuo y sistemático de recolección de información sobre problemas específicos de salud en las poblaciones, para su posterior análisis, interpretación y su oportuna utilización por quienes deben tomar
decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes. O sea, no es una cosa sencilla, requiere de mucho trabajo de campo, o sea, en los lugares donde pasan las cosas, o sea, es un hermoso trabajo. Bueno, la función básica es la detección oportuna de situaciones de riesgo público en salud y la monitorización del impacto de las medidas de prevención y control. O sea, primero consiste en detectar situaciones de riesgo público en la salud enseguida, lo más pronto posible. Y después vamos viendo qué impacto van produciendo las medidas que nosotros tomamos de prevención y de control. ¿Cómo hacemos para prevenir esa enfermedad y cómo controlamos? Bueno, las enfermedades que están sujetas a vigilancia epidemiológica se realizan en 3 etapas, que es lo que vimos recién: la notificación, el análisis e interpretación de esa enfermedad y la retroalimentación. O sea, lo que nosotros vamos viendo que va pasando a medida que se suceden los días. Bueno, la notificación, la comunicación oficial de la detección o captación por el nivel local, unidades notificantes, de un caso sospechoso, probable o confirmado de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. Yo puse un cuadrito acá que a nivel nacional es la Dirección General de Epidemiología. A nivel regional o subregional, la Oficina de Epidemiología. Nivel intermedio, microred, y nivel local, unidades notificantes y unidades centinelas. Las unidades notificantes, por ejemplo, suelen ser a veces, estamos hablando de lo que es salud pública, pueden ser los hospitales municipales, los CAPS, los centros de atención primaria de la salud, que a veces en coordinación, porque no van a hacer cada uno a mandar las cosas, con su Secretaría de Salud o su Dirección de Salud, que son los que envían los informes semanales, diarios, según qué brote epidémico sea, cómo se debe enviar la información. Y fíjense cómo van bajando normativas desde el nivel nacional, van bajando y cómo van subiendo los informes hasta llegar al nivel nacional. La notificación inmediata son daños de gran impacto en la salud pública. La notificación semanal son daños sujetos a vigilancia epidemiológica en general, tanto en individual como consolidada. La notificación mensual son daños endémicos cuyo periodo de ventana o incubación es de larga duración, que a su vez se agrupan en enfermedades o eventos de notificación individual o enfermedades o eventos de notificación consolidada. Bueno, acá tenemos enfermedades o eventos de notificación individual. Y tienen cada enfermedad con el código internacional que por ahí habrán visto que ponen los médicos en una receta cuando es una enfermedad, ponen el código, no ponen por ahí diarrea o cáncer. Ponen el código. Por ejemplo, cólera, peste, fiebre amarilla o selvática es de Reglamento Sanitario Internacional, porque son enfermedades que andan por todos lados. ¿Estamos? Enfermedades inmunoprevenibles, por ejemplo, el tétano neonatal, el tétano. Bueno, después ustedes si quieren pausan el video y se ponen a leer cada una de estas. Hay muchísimas. Y abajo está puesto, aclarado los números, porque acá dice periodicidad de notificación. Estamos con que el 1 es inmediato, el 2 es semanal y el 3 es mensual. Bueno, enfermedades de eventos de identificación individual. Acá tenemos algunas que son de notificación individual. También con su código y la periodicidad de notificación. Fíjense cómo cambia, qué tipo de enfermedad, cómo tenemos que, si es inmediato, si es semanal, si es mensual. Cómo tenemos que
notificar. Bueno, después tenemos enfermedades o eventos de notificación consolidada. ¿Eh? O sea, casos hospitalizados, defunciones, ¿estamos? Diarrea disentérica. La notificación se realiza con la ficha de notificación consolidada. Y después en el 2 dice ver protocolo de vigilancia epidemiológica de la malaria. Bueno, son enfermedades que nosotros acá por suerte no las vemos, nosotros no tenemos 2 o 3 o 4 enfermedades de notificaciones consolidadas. Por suerte nuestra salud pública está bastante bien organizada y llevada adelante, por lo menos en estas regiones o en estos lugares que son chicos, llamo yo. Entonces es bastante fácil perseguir algunos casos, o sea, perseguir no de correr, sino de seguirlo, hacerles un seguimiento y ver cómo van cuando se descubre alguna cosa de estas. Bueno, acá tienen un gráfico, cómo se expresa esto, porque no es solamente el informe, después se expresa porque uno mira y ve, ya se da cuenta los picos, vieron como están diciendo por televisión, y ven todos los gráficos que hacen y cómo va creciendo y cómo piensan que va a disminuir. Bueno, esto es lo que tenemos. ¿Eh? Esto es distribución de tasas y diarrea. Todo esto yo lo fui sacando del boletín epidemiológico de Entre Ríos. Fíjense, no es una provincia tan pobre como pueden ser las provincias del norte, el noroeste argentino, el norte, que tenemos muchas deficiencias en todos estos temas, pero bueno, fíjense cómo está dado. Bueno, acá tienen enfermedades de transmisión, por ejemplo, la gripe. Estamos como están dados. Fíjense, tenemos otro gráfico, la cantidad de casos, las tasas, cómo van, y esto está, en vez de tiempo, con grupos etarios. ¿eh? Grupos etarios. Acá tenemos otro boletín, otro cuadro de vigilancia clínica de bronquiolitis en menores de 2 años. Fíjense el corredor endémico semanal de bronquiolitis en menores de 2 años. En qué tiempo está hecho, en año está hecho un histórico, cómo tienen hecho, acá tienen un corredor endémico y después tienen una tabla, está por cada departamento o cada partido de esa provincia, se llaman departamentos, nosotros la llamamos partido, la cantidad de casos que tiene, qué tasa es, cuántas han tenido en 2017, si la han bajado. Fíjense que los que están en verde bajaron el porcentaje y los que están en rosa lo subieron, otros prácticamente no tuvo significación. Bueno, después lo miran ustedes con tranquilidad como quieran esto. Bueno, el análisis e interpretación se procesa semanalmente toda la información recibida de las unidades notificantes de todo el país. Control de calidad, gráfico y las tablas. Esto es lo que uno va después a analizar. La retroalimentación. La Dirección General de Epidemiología edita productos que son difundidos principalmente a través de Internet. Por ejemplo, boletines epidemiológicos, anuarios, salas virtuales de la situación de salud de las enfermedades sujetas a vigilancia. Y estos productos son difundidos principalmente entre las direcciones de salud, redes cabeceras, o sea, cabeceras de red, etc. Lo que les iba diciendo. O sea, después el ministerio, por ejemplo, va a cada región sanitaria o dirección de salud, y esa dirección de salud que tiene una red lo distribuye, las cabeceras de red
generalmente son las cabeceras de partido, los lugares de distrito, donde está la Dirección de Salud, la Secretaría de Salud. Se empieza a distribuir todo ahí. Bueno, por ejemplo, acá les puse un gráfico que es algo que hemos conversado mucho y es un tema que está muy candente en este momento, por eso puse este gráfico. Casos notificados y tasas de sífilis cada 100.000 habitantes según un grupo etario en la Argentina en 2018. Fíjense en la edad que más tenemos, de 15 a 24 años, la cantidad de casos más o menos, y después tenemos la tasa cada 100.000 habitantes, ¿cuánto sería? Bueno, acá tienen, si después quieren, pausan, como ya les digo, les repito, no quiero ser reiterativo, lo miran bien a esto como es. La vigilancia epidemiológica para responder mejor ante las situaciones de emergencias sanitarias, se han creado los subsistemas de vigilancia epidemiológica de brotes y otras emergencias sanitarias es semanal. Infecciones intrahospitalarias, mensual y negativa. Vigilancia internacional, factores de riesgo y vigilancia de VIH-Sida. Brotes y otras emergencias sanitarias. La vigilancia sindrómica de brotes epidemiológicos es identificar en forma precoz los brotes epidémicos, generar respuestas rápidas y coordinadas a nivel local, regional y nacional. Por ejemplo, síndrome febril. Emergencias sanitarias que deben notificarse. Brotes de cualquier enfermedad individual, consolidada e infecciones. Intrahospitalarias. También entran las infecciones intrahospitalarias. Desastres naturales. Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Intoxicaciones por sustancias. Todo esto se debe notificar obligatoriamente. Nosotros lo tenemos que, estadísticas, no sé cómo está organizado el hospital, si estadística es el que maneja eso, el sector de estadística, y ellos son los que informan. Bueno, acá tienen un grafiquito de comunicación de una onda epidémica en el tiempo de una enfermedad. Tenemos los casos, que son las liñitas coloradas, la media móvil de 3 casos y la tasa de propagación con periodo de incubación. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un caso de febriles de junio de 2017, los casos de síndrome febriles, vamos viendo cómo se van haciendo, la cantidad de casos y las semanas. ¿Estamos? Bueno, también en la vigilancia epidemiológica, acuérdense que les dije que entran las infecciones intrahospitalarias. La obligatoriedad de la notificación de las infecciones intrahospitalarias es para los hospitales e institutos especializados. Se usan para la colección, análisis, o sea, herramientas que en vigilancia epidemiológica. ¿Qué herramientas usamos? Se usan para la colección, análisis e interpretación de datos de las enfermedades sujetas a notificación obligatoria. Se usan los protocolos de vigilancia epidemiológicas, fichas epidemiológicas y software. No sé cómo nos va a dar este año para terminar con clases, ya no clases virtuales, sino presenciales, o sea, en el aula. Yo tengo un programa que les enseño a manejar que se llama EpiInfo 7, que está en español y está muy bueno, es un software que está muy bueno para poder realizar todos estos trabajos
epidemiológico se trabaja con mapas del lugar donde está, con las calles, la cantidad de gente. Bueno, o sea, es un software. El que quiera buscar información puede ir a Google, googlear, se llama Epi Info 7. ¿Estamos? Hay una versión que está en español, está muy, muy buena. Un poquito complicado para manejarlo, pero bueno, por ahí contaba en otros años con el profesor de informática, tenían informática que ayudaba un poco a enseñar a manejar estas cosas, que son importantes. Vamos ahora a lo que es el trabajo. Las dos comisiones tienen el mismo trabajo y es buscar en la web un boletín epidemiológico de Argentina y exponer un corredor o canal endémico y explicar. Investigar cuáles son las principales enfermedades de denuncia obligatoria. Y exponer un gráfico, barra, torta, lo que ustedes quieran, cómo hacer un gráfico, de seguimiento de un brote, epidemia, y explicar. El trabajo no es muy fácil, ni tampoco es imposible, ni muy difícil de hacer. Tienen que investigar un poco. Estamos entrando, ¿se acuerdan que yo les dije que antes en epidemiología, en salud pública, usábamos mucho la materia para la investigación? Ahora tenemos metodología de investigación, bueno, hemos corrido algunas cosas para ahí, pero esta materia se da mucho para la investigación. Yo acá al final les puse un ejemplo para que ustedes vieran cómo se ve. Pueden buscar los boletines epidemiológicos de lo que quieran, de Argentina, de cada provincia. Busquen el que quieran ustedes, elijan el que quieran ustedes, el que les sea más fácil para exponerlo. No se apuren, no se apuren. Tienen tiempo, tienen 3 días. Tampoco esto va a ser una cosa, lo único que va a ser un poco de producción propia es exponer un gráfico de barras y tortas de seguimiento de un brote de epidemia y explicarlo, que lo pueden buscar en cualquier lado, un gráfico y explicarlo ustedes, pueden buscar. Lo que yo les pido es que no peguen, copien y peguen tal cual, por lo menos escriban algo con sus palabras. ¿Estamos? Y acá tienen un ejemplo de lo que es un boletín epidemiológico, la primera parte, el encabezado. Bueno, sin más, me despido, nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, como saben, consulten. Prefiero que las consultas no sean individuales, porque después me consultan individualmente y después se consultan entre ustedes en los grupos privados que tienen y surgen las confusiones. Prefiero que una alumna que tenga dificultad me consulte en el grupo y entonces todos los otros alumnos se pueden enterar y pueden resolver si tienen la misma dificultad. No sean egoístas. Acá no hay una competencia de quién hace mejor el trabajo, ni quién me dio esto, ni quién me dio lo otro. Yo lo único que quiero es que ustedes aprendan como mínimo lo elemental de esto. Entonces, cuando hay dudas, preguntan en el grupo, porque se pasaron las preguntas en grupo. Son todas individuales. Me dan ganas a veces de ponerlas en el grupo la pregunta, porque hay otras compañeras que después me vuelven a preguntar lo mismo. Y a veces yo sé que en los grupos que tienen, vuelvo a repetirlo, soy reiterativo con esto, en los grupos que ustedes tienen de WhatsApp, se comunican algunas cosas que no entienden y lo hacen mal. Algunos trabajos están confundidas las cosas, porque no preguntaron. No sé si no se animaron, yo no le he negado la respuesta a nadie, a nadie. Pero sé por otras compañeras que dicen que preguntan o que están todas complicadas preguntando en el grupo privado lo que pasa. Bueno, listo. Asunto terminado. Acá tiene el ejemplo de un boletín epidemiológico. Está cortado. Bueno, yo corté la parte de arriba, pero ustedes pueden escribir en Google Boletín Epidemiológico Provincia de Buenos Aires y ahí encuentran todo. ¿Estamos?
Suelen ser versiones PDF, son un poquito largas porque tienen muchas cosas, tienen gráficos de corredores endémicos, tienen gráficos de barra, gráficos de torta, tienen explicaciones, están muy buenas. Sinceramente, para los que les guste y tengan interés, están muy, muy buenos. Cosas que ni por ahí se daban cuenta ustedes que existían. Muchas gracias y nos vemos.